nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Bueno, ¿esta es la tabla de hoy? Sí. Ah, ya. Junto con saludar a nuestros invitados que están... Muy. No me cabe la menor duda. Sí, pues, por eso te quería saber si... Oye, pero bueno, vamos, primero le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan remotamente, a los senadores acá presentes, senador Saavedra, senador Galilea, saludamos a nuestra secretaria, por supuesto, al personal acá, y a quienes nos acompañan, el diputado Marco Ilavaca, quien ha solicitado expresamente también, junto con el senador Saavedra, poner en tabla este proyecto que dice relación con los... deportistas, basquetbolistas y otros y otros deportes en una ley que modifica el Código del Trabajo para extender la aplicación del contrato especial de los deportistas profesionales en forma explícita al básquetbol profesional y otros deportes, sin que la enumeración sea taxativa. Ese es el proyecto. Así que vamos a partir por ese punto, para lo que está invitado el diputado Ilavaca, autor de la moción, el capitán de la Selección Nacional de Básquetbol, Gerardo Isla, que saludamos, y al presidente de la Asociación de Jugadores de Básquetbol de Chile, Francisco Bravo, que nos acompañan de manera telemática. Y en segundo punto de la tabla vamos a ver el proyecto, vamos a continuar con la discusión de teletrabajo, vamos a recibir a la representante de la SOFOFA. Cuenta, si es tan amable, señora secretaria. Presidente, la cuenta es justamente respecto del segundo proyecto. Fue invitado también la Confederación de la Producción y el Comercio, quienes se excusan por esta sesión y solicitan ser invitados para una próxima entrevista. Nada más, presidente. Algunas dudas respecto de cosas que han quedado pendientes. Senador Saavedra. Ya. No, preguntar por el oficio que nosotros enviamos la semana pasada respecto de la fecha de pago de la PGU, si habrá llegado, y la solicitud de patrocinio al proyecto de extensión del postnatal parental, el proyecto de la ex senadora Carolina Goich, porque pedimos, ambos fueron oficios que debieron haberse enviado la semana pasada y no sabemos si tenemos respuesta. Sí, presidente, fueron enviados inmediatamente ese mismo día, miércoles 10, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta de quien corresponde. Ya, insistamos por favor con los dos, porque primero el PGU es bastante rápido, tiene que ser ahora. Y el otro, la verdad que yo no insistiría esta semana, insistiría la próxima, pero depende mucho del gobierno, porque si no, no tenemos nosotros cómo impulsarlo, porque eso irroga gasto. Segundo, ayer en la FAO, no, en el edificio que está en Dag Hammarskjöld, en la OIT, ¿verdad? Se llevaron adelante los diálogos por las pensiones dignas. Nosotros no pudimos asistir porque teníamos comisión conjunta con Hacienda para ver el tema del feriado. Entonces quería saber si existe informe acerca de aquello y si no, solicitarlo. Yo hablé con la ministra, senador Saavedra. Mira, más que solicitar oficio, yo pediría que usted sometiera de acuerdo o a consideración de la comisión, invitar a la ministra y que nos hiciera una exposición porque acabamos de legislar. Entonces debe haber o sea, en la partida estemos todos los actores, los incumbentes en el proceso legislativo. Que no basta solo con el diálogo, que está muy bien, pero viene el proceso legislativo, yo creo. Entonces es mejor desde el comienzo. Tiene toda la razón y además ha sucedido que parece que se va a atrasar el proyecto por lo que hemos escuchado en los diarios. Entonces sería bueno solicitarle a la ministra si nos puede exponer acerca de las conclusiones de los diálogos tripartitos con la CUT, con la CBC, y saber qué va a pasar también con el proyecto, porque se supone que esto entraba a finales de agosto, pero entiendo que por lo que escuché hoy día, estoy hablando de lo que escuché en la radio, y presido la comisión de trabajo, fíjese. Entonces, la misma radio estábamos. Y saber qué va a pasar con el proyecto, porque aparentemente se va a atrasar. Nosotros hemos manifestado disposición a legislar y parece que hay acuerdos bastante generales en términos de que sea gradual, de que sea por sectores, etcétera, pero uno sabe que el diablo está en los detalles en este tipo de cosas. La primera sesión a la vuelta de la... A la vuelta, sí, a la vuelta de distrital, a la vuelta de regional, no me acostumbro todavía a la regional. Así es. Luego en
en 40 horas, y que es algo que conversamos, aparece un plazo de indicaciones que no tiene ninguna validez, a pesar de que se pidió en la sala. No sabemos, es ¿ah? Sí, pero la verdad que nosotros nunca acordamos eso. Esto además es un proyecto que tomó el Ejecutivo y que no es ya la moción exclusivamente de la ministra Vallejo para transformarlo en un proyecto de ley. Entonces, la verdad que nos fijaron un plazo de indicaciones que nosotros nunca acordamos como comisión, así que vamos a darlo por visto y no vamos a atenernos a este plazo porque yo no sé quién lo pidió y entiendo que nadie de esta comisión lo ha solicitado, a menos que el senador Moreira o el senador Carvajal, pero yo tengo la impresión de que no. Eh, Eso. Entonces, vamos a discutir y votar el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para extender la aplicación del contrato especial de los deportistas profesionales en forma explícita al básquetbol profesional y otros deportes sin que la enumeración sea taxativa. Boletín 12902-09. Primero va a exponer el mocionante principal, el diputado Marcos Ilavaca. Marcos, muy bienvenido. Tienes 7-10 minutos, lo que tú estimes conveniente. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Primero agradecer la gestión del senador, ya que se fue al Senado, se me olvidó el nombre de Gastón Saavedra, gran compañero y amigo. Gastón nos ha ayudado bastante con este proyecto. No sé si Menos mal que soy gran compañero y amigo. Sí, sí. También a usted, señor presidente, por haber atendido el llamado y poder escuchar. Más que mi intervención, me preferiría poder exponer Gerardo, que es quien lideró el proceso de llevar adelante la problemática que hoy día viven los jugadores de básquetbol profesional en nuestro país. Esto nos motivó gracias a una conversación que tuvimos con Gerardo en el distrito. Gerardo, además, el capitán del Club de Deportes Valdivia, fue quien nos dio para que los jugadores de básquetbol de Chile se pudieran organizar. Hoy día tengo entendido que Francisco Bravo es el presidente de los jugadores. El básquetbol es una disciplina que, si bien en Santiago no es muy conocida, lo cierto que en el sur de Chile en particular es la disciplina deportiva más importante y que se mira día a día y todos los fines de semana en los diferentes estadios. Pero lamentablemente los jugadores de básquetbol que han optado como un sistema de vida el llevar adelante de manera profesional la práctica de este deporte no estaban considerados dentro de las normas regulatorias que rigen cualquier tipo de relación laboral. Ellos son trabajadores como cualquier otros y prestan un servicio determinado a un club que en definitiva está hoy día compitiendo en diferentes ligas a nivel nacional. Pero lamentablemente el trato respecto a la decisión de vida que han adoptado los jugadores de básquetbol de nuestro país había sido dejada de lado. De allí nace esta iniciativa que tuvo el apoyo transversal y unánime en la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados y luego en la sala, donde tanto el presidente de la Comisión de Trabajo como el senador Saavedra nos apoyaron con esta moción en orden a poder establecer una jerarquía idéntica a la que existe actualmente en los jugadores de fútbol para los jugadores de básquetbol profesional. Dejamos abierta con el concepto válvula y otros afines, toda vez de que podría existir otros deportes que tuvieran las mismas características que actualmente tiene el fútbol profesional y el básquetbol en nuestro país. Lo cierto, y por eso pido, señor presidente, su autorización para que, no sé si Gerardo o Francisco puedan hacer una pequeña exposición respecto a lo que viven hoy día los jugadores de básquetbol de Chile. Insisto, es una situación que muchas veces raya en la indignidad, raya en una situación que en definitiva los saca del marco jurídico y queda en una situación de relación laboral bastante feble. En definitiva, no se continúa y no se sigue y no se cumple ninguno de las normas que hoy día la relación laboral y la legislación laboral en particular rige para los diferentes trabajadores de nuestro país. Por lo mismo, yo presenté esta moción, como dije, tuve el apoyo transversal de todas las bancadas en la Cámara de Diputados y esperamos que el Senado pueda debatir este proyecto, que es bastante fácil, solamente incorpora en la normativa laboral particular a los jugadores de básquetbol y otros cines a las reglas que actualmente rigen para el fútbol profesional. Gracias, presidente. Sí, bueno, es un proyecto bastante corto, de artículo único, y que
Es artículo único, ¿no? Sí. Artículo único y que la verdad que podríamos votarlo en general y en particular hoy día y despacharlo una vez, ¿no? ¿Quieres votarlo en general, no? ¿Quieres exponer? Es que quiero saber, quiero formar una idea clara. Senador Galilea. Ok, entonces vamos a ir primero a las exposiciones de Gerardo Isla, capitán de la Selección Nacional de Básquetbol, y de Francisco Bravo. No sé quién de ustedes quiere ir primero. Francisco, Gerardo. Hola, buenas tardes. Voy Hola, a Gerardo. partir yo para Adelante. darle, bueno, después el paso a Francisco, que es el presidente de nuestra asociación. Y, bueno, primero que todo, buenas tardes. Agradecer a la presencia de Marcos Vilavaca aquí en la comisión, porque fue la persona que nos recibió hace ya bastante tiempo en Valdivia, en su oficina. Valdivia es una de las ciudades más importantes del básquetbol en Chile. Y nos ayudó a avanzar y a generar este proyecto. La verdad es que con su ayuda y con el trabajo que nos ha prestado, creo que hemos podido avanzar. Presentamos hace ya más o menos unos 3 años en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Deporte, con muy buena aceptación. Y obviamente agradecer a la Comisión de Trabajo, al senador Saavedra, que hace unos días atrás yo hablé con él, y al presidente de esta comisión, el señor Cruzcoque, por las gestiones realizadas, donde su asesor nos contactó y se puso en mesa este proyecto. Al día de hoy, ya han pasado obviamente 3 años desde que se presentó por primera vez esto en la Cámara de Diputados. Hace un año atrás, más o menos, se aprobó en la Cámara de Diputados y se despachó al Senado. Y creo que ha sido muy importante avanzar en esta ley, en este proyecto, porque nos ha permitido fortalecernos como jugadores profesionales, también como asociación, y sobre todo darnos el pie, el puntapié más importante para que la asociación de jugadores reclute más personas, para que sea una organización fuerte donde nosotros como jugadores podamos, no sé si pelear, pero sí trabajar por nuestros derechos y también por todas nuestras obligaciones que tenemos como deportistas primero, como profesionales y finalmente como trabajadores. Por último, comentarles que desde ese tiempo, por allá, por el 4 de junio del 2019, lo más importante que ha sucedido es que la Liga, que en ese momento, la Liga Nacional de Básquetbol, la entidad profesional que nos regula y por donde nosotros trabajamos, ha tomado cartas en el asunto, se ha comenzado a exigir los contratos. No hay una claridad, obviamente, en qué es lo que debe tener cada contrato del deportista profesional, pero en este momento se está avanzando. Nosotros fuimos a presentar, solamente 3 clubes le hacían contrato de trabajo a sus jugadores. No existía un formato que nosotros tenemos del libre deuda. Y la realidad es que se ha avanzado, pero sabemos, sentimos y creemos que lo más importante en este momento es que el proyecto del el basquetbolista, hombres y mujeres, donde entre las ligas que participamos hay más de 400 profesionales de este deporte, y todo lo que se suma obviamente va a ser muy positivo. Lo digo esto como jugador profesional y también como parte de la selección chilena, como el capitán de la selección chilena, que es un tema muy importante para nosotros, que el básquetbol de una formalidad sea un proyecto de vida para los jóvenes que tienen la oportunidad de desarrollarse en esto, para que tengamos más y mejores deportistas, primero que todo en nuestras ligas, en nuestras competencias, y a nivel internacional podamos tener los éxitos que queremos, que no sean contados con los dedos de las manos los jugadores que juegan al extranjero, sino que este profesionalismo, esta formalidad que nosotros queremos que tenga todo el medio, ya sean los entrenadores, basquetbolistas y todo el personal anexo que nos acompaña, sean relaciones de trabajo como deben ser, para que nuestra actividad deportiva y la representación en Chile finalmente sea la mejor posible. Ahora, bueno, dejo con ustedes, pero no haberme alargado mucho, a Francisco. Francisco es nuestro presidente, electo hace ya más de un año, y que ha dado mucha fuerza a lo que es el trabajo de ASOFUT. Gracias, Gerardo. Francisco, adelante. Bueno, primero agradecerle a toda acá la comisión, presidente. Bueno, también yo soy talquino, así que aprovecho de saludar al senador Galilea. Bueno, hace 7
hace 7 años que pudimos legalizar nuestra asociación. Hablar un poco de número con los jugadores que se mueven hoy en día en Chile. Bueno, hoy día jugadores federados son 18.000 y dentro de eso son de 500, 600.000, o sea, 600 jugadores aproximadamente que nos dedicamos o recibimos alguna remuneración, viático, estamos insertos en lo que es el básquet. Entonces ahora nos dedicamos al 100%, yo soy jugador hace 18 años y bueno, nos vemos afectados por todas las cosas que nos pasaron durante los años, que a través de este proyecto de ley que vuelvo a agradecer al diputado Marco Ilavaca de llevarlo en concreto a lo que es el código del trabajo y poder establecernos legalmente, nos ayudó bastante. Los clubes federados son 187, donde hay 32 asociaciones vigentes. Se mueven una cantidad de 120.000 aproximadas en las ligas, en nuestras diferentes ligas que hay. Tenemos 14 hoy día hay 14 clubes en la primera división, hay 26 clubes también en la primera división de la liga femenina, tenemos una segunda división con 20 equipos, hay una liga de desarrollo que es sub-23, que participa más de 30 equipos a nivel nacional, y también hay una liga que se juega en todo el sur de Chile que mueve a más de 1.200 jugadores que son 10 a 35 años. Entonces, esto nos dice que es una actividad que ha ido creciendo los últimos años enormemente. Por lo que al haber legalizado y haber hecho nuestra asociación hace 7 años atrás, hoy en día estamos recién viendo nuestros frutos con los objetivos que nos propusimos. Pasamos de tener 30 socios fundadores a hoy día mover a 120 socios. Yo esperamos que el día de mañana sean muchos más para poder seguir fortaleciendo nuestra asociación que no hay, como comentaba anteriormente Gerardo, o sea, nos ha ayudado bastante en lo que ha sido el tema de la liga nacional, profesional sobre todo, que cada vez hemos visto mejora en temas de contrato, en temas de reglas, que a veces que uno puede decir una regla dentro del básquet puede ser tan nada que ver con lo que lleva a los demás, pero todo nos ayuda a legalizar más y a hacer mucho mejor la actividad. Entonces, por lo mismo, creo que hoy día, bueno, como si ya se ha llevado este proyecto, ha sido agradecerle a todos, de todas las bancadas, los diputados, senadores que nos han apoyado, y ojalá que se pueda llevar esto adelante, porque, como decía anteriormente, tenemos un gran mundo en el básquet y también para ayudar a las políticas deportivas que se iniciaron por allá en el 2016, para ayudarlas a fortalecer hoy en día con este proyecto. Creo que también no solamente nos va a beneficiar a nosotros los basquetbolistas, que cada día crecemos más basquetbolistas o niños que se dedican a esta actividad, sino también hay otros deportes que tenemos grandes deportes y talentos escondidos en todos lados de Chile que necesitamos de este proyecto también que se pueda concretar, y así también mirar con un Chile, no sé, el día de mañana con potencia en deporte. Así que agradecido también de esta invitación y con eso puedo finalizar. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Sí, a ver, dentro de la propuesta hay una frase que dice u otras similares sin que esta denominación sea taxativa. Entendemos aquí que estamos hablando de clubes que son profesionales y que se distinguen obviamente de clubes amateur, y por tanto esa taxatividad es la que me hace un poco de ruido, senador Galilea. Gracias, presidente. Bueno, quiero saludar a los invitados, particularmente a Francisco Bravo. Para los que no saben, Francisco y su hermano Samuel han sido próceres del básquetbol talquino de Español de Talca. Fueron del equipo campeón el año 2017 contra Osorno en un último partido extraordinario ahí en el gimnasio regional de Talca. No, yo sé que todos miran a Valdivia y a Chiloé y Osorno, pero Español de Talca, Español de Talca tiene su... ¿La U de Conce? Sí, a veces les damos algunos... Y prendan los micrófonos para que puedan escuchar los invitados. Oye, no, pero bueno, más allá de los recuerdos y los saludos, aprovecho a hacer un recuerdo de don Lucho Cerda, que fue un gran dirigente del básquetbol talquino durante muchos años. Pero quiero hacer algunas preguntas a Francisco y Gerardo, porque la ley actualmente en el Código de Trabajo aplica
tiene esta normativa de contratos de deporte, por así decirlo, solo al fútbol profesional, solo a ellos. Entonces, me preocupa a mí que nos estemos poniendo una camisa que eventualmente no nos queda bien al básquetbol. Entonces, quería que hiciéramos una reflexión crítica de este punto. Entonces, tengo algunas preguntas, porque en el básquetbol, ¿quiénes son los dueños de los equipos? Yo tengo esta cosa en Talca, claro, está Español de Talca, pero todos sabemos que cuando Español de Talca empieza a flaquear así como corporación, esto termina cayendo en la municipalidad, y la Corporación de Deporte Municipal empieza a poner plata y empieza a depender mucho de la municipalidad. No sé cuál es la situación en general de los clubes que juegan en primera en básquetbol, y me gustaría tener claridad en eso. Lo segundo que me gustaría conocer es ¿cómo funciona el tema de contratos? Efectivamente, yo sé que probablemente, o sea, no es que probablemente, ustedes quieren mejorar esa situación, pero ¿cuál es el uso y costumbre en esto? ¿Se le paga solo a los mejores jugadores? ¿Se le paga a todos? ¿Las universidades que tienen equipo pagan formalmente o simplemente dan una beca de estudio a cambio de que jueguen? ¿Cuál es la situación? Porque, insisto, no quiero que se le ponga al básquetbol una camisa que eventualmente no le corresponde. ¿Ha habido ya algún tipo de contrato, se han aprovechado los derechos de imagen de los jugadores en los distintos clubes, en las distintas ciudades? Me encantaría saber eso. Bueno, hasta ahí mis preguntas. Y quería sugerirle, presidente, si le pudiéramos dar la palabra a Francisco del Río cuando usted estime oportuno, porque a él le tocó participar en la redacción de justamente las normas del fútbol profesional que actualmente están en el artículo 152 bis y siguientes del Código del Trabajo. Así que, Francisco y Gerardo, quería hacerles esa pregunta, a lo mejor salen otras, pero quería partir por ahí, porque mi preocupación es que no nos vayamos a poner una camisa de fuerza que eventualmente nos haga más mal que bien. Todos queremos fortalecer la actividad del básquetbol, fortalecer y formalizar la actividad de los jugadores. Entonces, veamos bien qué es lo que calza y qué es lo que no calza. Y si calza todo perfecto, muy bien, pues vamos avanzando. Gracias, presidente. Adelante. ¿Algún senador tiene algo más que decir o le podemos dar la palabra a Francisco del Río? Senador Saavedra. Sí, mira, es que a mí lo que me molesta de situaciones como la que vive el básquetbol y otros deportes, en que las relaciones son todas subrepticias y se pasa dinero en negro. Y además los jugadores quedan lesionados muchas veces y para todos los días de su vida no pueden ejercer más lo que a ellos les gusta, jugar básquetbol. Y el básquetbol en Chile hoy día es una actividad profesional. Hay jugadores que vienen del extranjero y son contratados y se les paga en dólares. Y se produce una discriminación al interior del básquetbol. Si efectivamente nosotros queremos transparentar estas cosas y aplicar seguridad social, tenemos que legislar, sin temores. Y los clubes tienen que comenzar a adecuarse a la actividad para crecer, para desarrollarse. En tiempo no lejano también se está regulando la actividad del fútbol femenino. ¿Cuántas mujeres juegan fútbol y recién van a empezar a tener contratos? Y es parte de un negocio que hoy día renta mucho, pero que no está siendo bien tratado respecto a los derechos de las mujeres que juegan fútbol. Eso también pasó. Entonces yo soy partidario de legislar y de aprobar este proyecto, que es simple, más allá de los ajustes que pueda tener, pero que de una vez por todas regulemos la situación y tengamos a los jugadores que se dedican al básquet profesional con su contrato de trabajo y que es la prestación de servicio que ellos hacen por jugar por uno u otro equipo, porque además hay transferencia entre los equipos. Los jugadores se mueven dentro de la liga profesional en los diferentes clubes. Entonces, seguir sosteniendo una situación larvada, subrepticia, a mí no me parece. Perfecto, gracias, senador. Francisco del Río, si nos puede ilustrar respecto de la ley del deporte profesional. Presidente, sí. Solamente para agregar un acápite a lo que señalaba el senador Galilea, que es referido a hacer extensiva esta regulación a otras actividades similares, ¿ya? U otros deportes. Yo recuerdo que cuando tramitamos
la ley del contrato especial, se acercaron a las diferentes comisiones varias actividades, varias federaciones, como la de hockey, como la de tenis, señalando que se sentían un poco incómodos con una regulación porque ellos en el desarrollo de su actividad a veces efectivamente pagaban estímulos a jugadores más destacados, no les pagaban a todos, no tenían una relación de carácter profesional la mayor parte de las veces. Entonces, cuando se dice que se extenderá a otras actividades similares, lo que está haciendo es imponer una norma a actividades que no necesariamente tienen desarrollado profesionalmente su accionar. Es decir, no tienen una densidad organizativa ni una densidad federativa lo suficientemente robusta como para soportar una carga de derechos y obligaciones laborales. ¿Por qué? Porque son actividades incipientes, porque se hacen en tiempos libres. Y claro, hay veces que para desarrollar esta actividad se requiere jugadores más experimentados a los cuales se les paga un sueldo bajo diversas formas. Por ejemplo, una empresa contrata a una persona como un trabajador cualquiera y sin embargo su función es entrenar al equipo, etcétera, etcétera. Entonces, hacerlo extensivo a actividades similares implicaría de partida una labor fiscalizadora de suyo compleja, de empezar a tener que ir a clubes de hockey, a clubes de tenis, a ver quiénes son actividades profesionales y quiénes no, y por qué no todos, y por qué no se extiende contratos de trabajo a todos en circunstancias que la naturaleza de la actividad no le cuadra, precisamente a eso, y eso fue lo que llevó a las comisiones, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, a circunscribir esta labor al fútbol profesional en ese momento. Más aún, qué bueno que el senador Saavedra, por su intermedio, tocó el tema del fútbol femenino. Efectivamente, el fútbol femenino se profesionalizó hace muy pocos meses atrás, o un año, o dos par de años atrás. Mediante dictamen de la Dirección del Trabajo, se estableció que no había ningún obstáculo para que el fútbol, que se desarrolla por otro género, la actividad es la misma, si había subordinación y dependencia y había clubes organizados que tenían esta rama femenina, efectivamente debía serles aplicada el conjunto de derechos y obligaciones del contrato de futbolista. Pero extenderlo a actividades que por naturaleza no lo son o que no lo tenemos suficientemente desarrollado como en otros países, parece ser un poco artificial y me preocupa esa última frase de la moción, presidente. Francisco, una duda. Con establecer que el básquetbol sea una actividad profesional y que debe asimilarse a los derechos que tiene el fútbol profesional, ¿tú estás de acuerdo? Porque a mí también me produce en duda la homologación de cualquier otra actividad, porque ahí pueden entrar actividades que efectivamente no son profesionales y que no tienen también la capacidad para el día de mañana adquirir las obligaciones que esto implica, porque esto implica derechos pero obligaciones también. Entonces, pero incorporar el básquetbol, según lo han descrito quienes nos acompañan hoy día como actividad profesional, en la medida que todos sabemos que es una actividad que es grande, que llena estadios, que tiene federaciones y está prácticamente en todo el territorio nacional, ¿te parece adecuado? Presidente, en tanto cuanto, como señalaba por su intermedio el senador Galilea, el básquetbol represente una actividad que sea organizado federativamente, que existen instituciones, entidades superiores claras que respondan por el conjunto de obligaciones de los clubes, que los clubes se formalicen en sus contratos de trabajo y que tengan la capacidad para eso y que no existan estas figuras intermedias de contratos por universidad, en la medida que existe una robustez administrativa, como señalaba el senador Galilea, que es necesario que esta comisión la pueda conocer. Claro, no hay obstáculo para que una organización así, o sea, una actividad así se rige por el contrato profesional. Hay que ver si todas las instituciones de este contrato especial aplican o no aplican a la actividad del básquetbol, eso de partida. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos interesaría saber si Francisco y Gerardo nos pueden hacer llegar más antecedentes respecto de la situación del básquetbol. Yo entiendo, bueno, la verdad que no conozco en particular y en específico cómo funciona la actividad, pero me da la impresión de que es una actividad profesional, por ende yo en principio no tendría problemas si efectivamente logramos acreditar que puede tener la robustez institucional suficiente como para asimilarse al fútbol profesional en incluirlo. Sí tengo reparo, como lo señalé, con la idea de homologar a otras similares sin que esta denominación sea taxativa, porque ahí me da la impresión de que podrían entrar algunas que no lo sean. Entonces, la verificación,
del trabajo que tendría que hacerse para saber si, qué sé yo, el día de mañana una actividad de otro tipo de deporte no tiene esas espaldas, es muy difícil de hacer. Yo propongo votarlo en general y generar algún tipo de indicación precisamente para que la trabajemos. Perdón. La pregunta del senador. Perdón, senador Galilea, tú tenías un par de preguntas, ¿no? Quería, presidente, pedir por su intermedio a Francisco y a Gerardo que nos cuenten bien cómo está la estructura de, entre comillas, propiedad de los clubes. ¿Son municipales, son universitarios, son corporaciones? ¿Cuán sólida es su estructura administrativa? ¿Cuán formal es esto? Dos, ¿cómo pagan si se produce una total, vamos a ocupar la palabra poco académica, pero negrura, como decía el senador Saavedra, o si hay una cierta formalidad, se contrata por temporada, no se contrata por temporada, se usan derechos de imágenes o no se usan derechos de imágenes? Las universidades, los jugadores juegan, la mayoría juega a cambio de estudios gratis o se pagan. Me encantaría que nos explicaran la organización, la liga propiamente tal, de quién depende, cómo cuelga del Ministerio del Deporte, hay una federación formalmente constituida. Todos esos antecedentes, si pudieran darlos, yo lo agradecería mucho. Gracias. Francisco Sí. Gerardo, adelante. Sí, de todas maneras. Bueno, la idea es hacer un poco de historia. En el año 2007, como señalaba el asesor del señor del Río de la ley que se promueve para el deporte del fútbol, se hizo una consulta a través del senador Alamán a la DIMAYOR, donde estaba el señor Luis Cerda en ese momento. Y justamente la indicación fue tal como la dijo el senador Galilea, que era una camisa un poco más grande de que el básquetbol se podía poner en ese momento. En ese momento es probable, habían pocos clubes que tenían jugadores contratados, muchos jugadores que boleteaban y también muchos jugadores que recibían su dinero en negro. Sin ir más lejos, el año 2008, para algunos va a ser un caso conocido, para todos los que somos valdivianos, tuvimos un compañero que sufrió un accidente y quedó parapléjico, y obviamente no tenía, esta es una de las situaciones más graves, pero no tenía ninguna previsión en ese momento, estuvo 2 a 3 meses en la UCI. Entonces son situaciones graves que un poco nos hacen ver que en nuestro deporte existen, hay auspiciadores, hay uso de imagen, hay jugadores contratados, como justamente lo señalaba el senador Saavedra, hay jugadores extranjeros que ahora se les exige visa de trabajo, por la cual se pagan impuestos, obviamente, y sí se ha mejorado. Desde una fecha, por decirlo así, desde el 2019, dejamos de tener 3 clubes que cumplían con las normativas de tener jugadores contratados y que pagaban obviamente todo lo impositivo, ya sea salud, ISAPRE, seguro de cesantía, pero actualmente esto ha ido en aumento, lo cual es muy positivo para todos nosotros, pero no tiene un respaldo de una ley donde nosotros estamos dentro del deporte profesional. Como señalaba el señor Galilea, nosotros estamos contratados, algunos por temporada, otros por 2 o 3 temporadas, lo que incluye obviamente ese vacío entre medio cuando no se juega. Esto es así en muchas ligas del mundo. El deporte profesional en Argentina son contratos mínimos de 10 meses, en Brasil son contratos mínimos de 11 meses, y la estructura en este momento tenemos clubes que dependen de colegios, algunos clubes que dependen de universidades, y también clubes que son directorios, corporaciones deportivas. Dentro de esta figura, en el club que nosotros tuvimos hace un tiempo y lo que está exigiendo la liga es que todos los clubes presenten los contratos de los jugadores, porque la liga depende de la Federación de Básquetbol de Chile, porque está patrocinada y da los cupos a las competencias internacionales. Entonces, la federación depende del Ministerio del Deporte y así un poco una sociedad donde hay una relación de dependencia. Finalmente, la Liga Nacional exige los contratos, pero aún así seguimos teniendo clubes que generan o producen contratos que son por el mínimo y lo demás se pagan negro, que obviamente genera problemas en el momento de que un compañero, un jugador se lesiona. Dependemos de que alguien de buena voluntad
quiera pagar el salario, pagar las cirugías, pagar la recuperación, para que nosotros podamos seguir realizando nuestra actividad. Es la parte más incómoda del deporte, la que nosotros queremos que esté protegida y que obviamente los jugadores que vienen desde más pequeños, 18 años, haciendo sus armas, vean que esta actividad está regulada, es formal y se pueden dedicar a esto. Y que si un día se quiebran alguna parte de su cuerpo, puedan volver a jugar sin ningún problema y no sea una carga para sus familias, para ellos mismos o tengan que abandonar el deporte. Entonces, si bien son situaciones extremas, creo que también un poco el respeto al jugador profesional es importante, porque es a lo que se comprometen, obviamente, los clubes, dirigentes, etcétera. Para mí, obviamente, como dice el señor Galilea, en un principio era también una mochila pesada que tenían que adquirir los clubes, pero también un contrato, una relación más formal, regula también lo que se le puede ofrecer a uno u otro jugador. Entonces, cada club se tiene que adecuar a lo que su presupuesto tiene, no tratar de disparar más arriba para ser campeón. Entonces, creo que eso también le da una regulación un poco a lo que se le podría llamar el mercado de jugadores, etcétera. Entonces, por eso es que nosotros buscamos este cambio, esta regulación en la ley, en el Código del Trabajo, para que podamos tener más jugadores profesionales, más gente que se dedique y obviamente una mejor actividad. O sea, queremos tener más jugadores profesionales, pero también para esto queremos buscar más clubes profesionales y obviamente en todo este proyecto, para que no pase lo que le pasó al fútbol, incorporar a las mujeres. La Nacional Femenina incorpora más de 20 equipos, donde también se dan estas relaciones un poco informales, donde sí se le paga a alguien, pero al final del día no está regulado ni tampoco está muy responsablemente. Entonces creo que la situación lo amerita. El básquetbol en este momento ya cuenta con 3 ligas profesionales, primera y segunda división en hombres y primera división en mujeres, y después tenemos otros caminos que son ligas de desarrollo. Por esa razón y la estructura que tienen los clubes, la Liga Nacional cuenta con auspicios propios, los clubes cuentan con auspicios propios, algunos estatales, otros clubes se financian totalmente por privados. Entonces creo que lo que corresponde es que donde hay un lucro, donde se generan recursos, existan jugadores profesionales con un contrato de trabajo como cualquier profesional o trabajador en nuestro país. Perfecto. Perdón, senadora Carvajal, diputado Vilavaca, después. Gracias, presidente. La verdad, saludar a los expositores. Yo tenía una referencia específicamente respecto al tema de género, que me llama la atención que no estén incluidas jugadoras o basquetbolistas, y que creo que lo ha mencionado muy bien don Gerardo al expresar que también hay un desarrollo y que tiene que hacerse carne también en esta legislación. Sin duda que el deporte en su estructura legal en nuestro país sigue siendo deficiente. Hay un desarrollo muy claro respecto a lo económico, lo que pasa con el fútbol, pero el resto de los deportes y las ramas deportivas están todavía muy en una situación de inestabilidad que a uno obviamente le sorprende, pero también los debe combinar a mejorar, y ese es un rol que tenemos que darnos también acá en el Senado, sin lugar a dudas. Desde luego les quiero contar que no tenemos comisión de deporte en el Senado, algo que recién hoy día se está generando, y creo que ahí hay un punto de debilidad que nosotros tenemos que superar a propósito de la estructura en donde tenemos que fomentar el deporte y donde no podemos seguir perdiendo talento. No tenemos un mercado como la NBA en Estados Unidos, los grandes clubes que hacen contrataciones millonarias, y sabemos el desarrollo que existe. Sin embargo, tenemos talentos probablemente igual o mejores y que no se pueden desarrollar a propósito de la escasez y de la estabilidad que tenemos normativa en la difusión, en el respaldo, y creo que aquí hay un elemento, presidente, me permito proponer, que tiene que estar a la vista, y es justamente el Ministerio del Deporte. Me parece de toda lógica que nosotros escuchemos a la ministra cuál es la percepción que ella tiene este proyecto, porque también debo decir que tal cual ustedes lo expresan, hay ahí una suerte, ¿cierto?, de puerta que se abre al decir otros deportes sin mencionar de manera taxativa, pero sin duda que hay otros deportes donde esta misma situación se genera, y no nos podemos poner una camisa de fuerza y cegarnos y decir esto no ocurre en otras ramas, y creo que eso es un elemento que tal vez hay que distinguir respecto al desarrollo, respecto a las ligas, respecto al profesionalismo, al avance de ellas, que tiene catalogado, que tiene diagnosticado sin duda o el IND o obviamente el Ministerio del Deporte. Creo que eso es básico para poder resolver esa pregunta. Me hace ruido porque yo
pienso, y ustedes lo mencionan también, y aquí va la pregunta directamente, cuando hay un deportista contratado, ¿cierto? Sea por la empresa, por este contrato especial, o por un determinado club. Yo no sé si llegamos en Chile a que un club contrate a un deportista, no sé directamente. En general lo que yo conozco así muy vagamente del básquetbol es que es vía empresas, digamos. No sé si hay alguna liga que contrate o que genere un contrato. Si es así, ¿no debiera igualmente estar cubiertas sus prestaciones laborales, aún así con el sueldo básico o mínimo? Porque cuando me mencionan nos dicen, hay un accidente, ¿ese se entiende que es entonces un accidente laboral o se debe probar que es un accidente laboral y no un accidente dentro del plano de estas acciones especiales que tiene que ver con, qué sé yo, el juego mismo, que tiene que ver con la práctica o que tiene que ver con la dirigencia o la direccionalidad de ese deporte? Eso me gustaría que nos señalaran cómo opera la práctica. Si hay un seguro, por cierto, que cubre también aquellas necesidades médicas, que sin duda, o sea, el básquetbol es un deporte durísimo, desde las quebradas de nariz que son súper comunes, hasta obviamente las caídas y qué sé yo. Entonces, en ese contexto me gustaría que un poco nos ilustraran cómo opera esto en la práctica y cómo es el camino que muchas veces se tiene que seguir para que las acciones o las instituciones de prestaciones médicas al final del día generan o no la prestación. Si hay cuestionamiento, y creo que eso también es importante, ya que estamos en la Comisión de Trabajo, en donde también yo creo que debe haber un capítulo especial en relación a eso. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Diputado y la vaca. Muchas gracias, presidente. Pido la excusa, estaba en votación y por eso he estado medio desconectado. Estaba terminando la votación en la Cámara de Diputados. Lo primero es hacer la pregunta inicial respecto a por qué una actividad dentro del Código de Trabajo, dentro de estos estatutos, de deportista. ¿Existe o no existe una relación laboral con los jugadores en nuestro país? Yo creo que la respuesta la han dado. Existe eso de Se te escucha medio cortado, Marco. Tienen obligaciones, pero Se te escucha medio cortado, Marco. No sé si estás con problemas voy a de tratar señal. de mejorar la conexión voy a tratar de mejorar la conexión, presidente. Ok. Voy a intentar. Ya, ok. Mira, vamos. Primero, muchas gracias, Francisco, Gerardo. Vamos a citar efectivamente a la ministra. Yo creo que es importante acá. Se acaba de constituir también una comisión que aborda de manera permanente los temas de cultura, deporte. Yo creo que este proyecto también debiera pasar por allá en su momento. Todavía no tenemos claro en qué momento se va a formar, pero ya fue prácticamente, fue votada incluso, ¿no? No, en sala no, pero bien a sala vamos a hacer de hecho una sesión especial que acordamos en comité precisamente para ver los temas de la nueva comisión, así que este proyecto también debiera pasar por allá. Nos interesa así escuchar también a las federaciones y a los equipos para tener otra perspectiva y citar a la ministra, asunto que haremos en la próxima sesión en la que tratemos este proyecto. Así que Francisco y Gerardo, muchas gracias. Y si tienen algún antecedente o quieren participar en la citación próxima, encantado de que los puedan hacer llegar. ¿Ok? Muchas gracias, Francisco y Gerardo. Muchas gracias. Hasta luego. Agradecido, gracias. Gracias. Bien, pasamos al punto 2, entonces, de la... ¿Tiene más preguntas, senadora Carvajal? ¿Perdón? Perdón, disculpen, antes de pasar al punto, la senadora Carvajal había planteado unas preguntas, no recuerdo cuál fue en específico, puedo haber estado yo desconcentrado. Si quiere las puede repetir Sí, para que recuerdo, las puedas contestar. Gracias, disculpe. Y Francisco también la puede complementar. Los basquetbolistas entendimos muy bien, y las basquetbolistas. Actualmente, senadora, sí existen contratos de trabajo. Les puedo contar un poco la situación personal, pero el primer contrato de trabajo formal, con imposiciones y salud, lo firmé en enero del 2021.
O sea, fue la primera vez que tuve un contrato de trabajo. Anteriormente había boleteado, algunos momentos me habían pagado las boletas, otras veces no. Eso ha ido cambiando por exigencia de la liga y al día de hoy sí tenemos el 50% de los jugadores de la primera liga profesional con contratos de trabajo. Solamente el 50%. Perdón, Y presidente, la eso, interrupción. Gerardo, disculpa, pero ¿es con contrato de trabajo con una empresa privada o directamente con un club en especial? con el club. Con el club y el responsable es el presidente de cada club o en su caso en otras corporaciones y universidades tiene una persona a cargo con el cual uno es el que firma. Francisco. Un poco como decía Gerardo, los antecedentes. En la época de Imayor, nosotros hemos hecho un poco la encuesta Francisco y Gerardo, surgió una duda acá del senador Saavedra. Cuando dice firma el presidente del club el contrato de trabajo, me imagino que es el presidente del club en representación del club o es tan informal de que es como él contigo nomás y punto. El empleador es el club. representante legal. Ya, como representante legal. Sí. Se ha transfigurado el diputado y la vaca y se hace carne presente en esta sesión. Alias el conductor. Así es. Adelante, diputado, bienvenido. Perdón, ¿Francisco había terminado? Perdón. Sí, no, quería seguir un poco... Sí, dale, perdón. Bueno, voy un poco a los años anteriores con lo que era Mayor, que en esos años, en esa época, era de un 10 a un 15% más o menos los jugadores que tenían algún tipo de contrato, muchos eran contratos de palabra. Hoy en día, bueno, hace 2, 3 años ya atrás que nosotros como asociación se le pidió a la liga, y la liga eso cada vez lo ha ido mejorando. Hoy día estamos un poquito más del 50% con los jugadores con contrato de trabajo. O sea, que eso está hablando muy bien de cómo, por esa parte, pero aún así tenemos otro 50% que algunos tienen honorario, algunos acuerdos, porque también hay chicos que no todos pueden tener un contrato de trabajo, entonces ahí se hizo un acuerdo a través de nuestros abogados que pudieron hacer una figura para poder ayudar. Entonces todavía hay muchas cosas que están ahí muy al vuelo, que eso también hay que mejorarlo, como para resumir un poco lo que venía diciendo Gerardo anteriormente. Perfecto, Francisco, gracias. Saludamos al senador al diputado de la vaca. Por favor, diputado, ilústrenos. Muchas gracias, presidente. Pido la excusa. Estábamos en votación, como les dije, y por eso no pude estar bien conectado y preocupado al 100%. Un proyecto que, como había señalado en la introducción, es algo que se vive con mucha fuerza en el sur de Chile en particular. Y la pregunta inicial que nos hicimos cuando partimos con este proyecto de ley en conjunto con Gerardo era si es que aquí existe o no existe relación laboral, más allá de quién sea el empleador. ¿Ya? Yo comparto las inquietudes que el senador Galilea desarrolla, porque efectivamente existe esa cuestión de fondo, porque muchas veces existe mucho voluntarismo detrás de cada uno de los clubes para llevar adelante esta acción, pero resulta que al final del día, en este proceso, tenemos jugadores que se dedican profesionalmente al ejercicio de esto. Se dedican permanentemente, no es que voy a jugar el fin de semana y no hago nada. Tienen que generar, no es un hobby, tienen que generar una acción profesional toda la semana, con horario estricto de entrenamiento, con un sistema de vida diferente. Muchos de ellos, la única función, el único trabajo, la única remuneración que reciben es producto de esto. Ellos están bajo subordinación y dependencia, cumplen las normativas y las obligaciones que sus empleadores les exigen, deben llevar adelante, le insisto, asistencia obligatoria a cada una de este tipo de acciones. Y resulta que al final del día, y era la situación que se vivió cuando presentamos un proyecto de ley, a algunos le pagaban, a otros les daban un vale, a otros le decían, ¿sabe qué? Porque además existe un mercado de compra de jugadores. Entonces venía un jugador de X ciudad, pucha, te paso la cabaña, a veces no le pagaban la cabaña, me contaban muchas veces los jugadores que hacían cuchas, colectas, vengo para poder ayudar económicamente a algunos de estos jugadores, y resulta que además existían jugadores de primera categoría, porque todos estos clubes contratan a jugadores extranjeros con suculentas remuneraciones, ¿ya? Y claro, el jugador extranjero le tocaba pasar algunas veces este tipo de acciones y el jugador extranjero decía, me voy,
y se va a otro mercado que le era mucho más atractivo. Entonces la situación, como existe esta vulneración, y quiero felicitar que gracias al trabajo que ha estado desarrollando Francisco como Gerardo, esto se haya ido regulando no por normativa, sino que por la presión de los jugadores, y en eso quiero reconocer a ambos, porque ambos pusieron el tema a nivel nacional. Y ahí creo que nosotros, desde el Congreso, estamos en una deuda. Claro, hemos facilitado con el haber aperturado la discusión en la Cámara de Diputados en particular, respecto a la situación que vivían ellos. Esto ha generado, y lo dijo el presidente de la Federación de Básquetbol en su momento, que apoyaba absolutamente la posición de los jugadores, ¿ya? Ha ido ayudando a que la Liga efectivamente le exija a sus clubes que vayan regularizando un poco esto. Y tal cual decía Francisco, la situación hoy día de los jugadores es diversa. Hay algunos que están bajo contrato de honorario, hay algunos... Mire, había un club, me acuerdo claramente, y lo señalaban, no me acuerdo si el presidente de la federación o el mismo Gerardo, hay clubes que tienen un colegio, y a través del colegio contratan como trabajador, como aseo y ornato, asistente de la educación, a un jugador. Pero la función del jugador era entrenar y jugar. ¿Ya? Entonces, esto necesariamente, donde existe esta ambigüedad, es necesario poner certeza. Y ahí creo que es súper potente, presidente, que desde el Congreso demos una señal clara, debemos formalizar, y no es función de los trabajadores o de los jugadores el tener que regularizar la institucionalidad que los cobija. Es decir, al existir este trato, al existir esta relación de subordinación y dependencia, es obligación de la institución que los cobija entregar una solución clara a los jugadores. Porque tal cual señalaba Gerardo, y yo creo que es un caso emblemático. Hoy día un jugador se lesiona, al no tener relación laboral, no tiene accidente del trabajo, no tiene salud. Y la situación que contaba Gerardo es de un clásico jugador de Deportes Valdivia que levantó la copa, y discúlpeme, senador, la ciudad más basquetbolista de Chile es Valdivia, la que ha mantenido los primeros lugares permanentemente, con dos grandes clubes como las Ánimas, CDB Los Fantasmas, y el CDB, donde está Gerardo. Y uno de los jugadores se lesionó hace ya bastante años. Tuvo un accidente y ese jugador quedó absolutamente abandonado. Y fue gracias a la solidaridad de los jugadores de básquetbol los que empezaron a generar apoyos hacia ese jugador. Ese jugador actualmente es parapléjico, ¿ya? Es un jugador de Valdivia que hoy día logró luego poder estudiar y dar charlas motivacionales, ¿ya? Que ahí Gerardo, y yo creo que todos los jugadores de básquetbol de Chile conocen esa situación. Pero esa informalidad es la que nosotros le permitimos al no regular una actividad que hoy día es una actividad laboral, porque ellos son trabajadores, insisto, están bajo subordinación e independencia, cumplen cada uno de los requisitos, pero lamentablemente nadie reconoce esa subordinación e independencia. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Nos acompaña también el senador Moreira, que acaba de sumarse, venía de pesca, tenía un paralelo. Senadora Carvajal. Yo quisiera preguntarle, no sé si alguno de los basquetbolistas o bien a don Pancho del Río, a propósito de cuál es la limitación entonces para generar un contrato de trabajo respecto a un basquetbolista profesional. Estoy mirándolo desde el punto de vista del empleador. ¿Cuál es la dificultad al final del día? Porque uno pudiera pensar que hay empresarios, por ejemplo, que quieren generar en su empresa el desarrollo del básquetbol, o generar un club, o tener, qué sé yo, hacerlo competitivo, tener, qué sé yo, por todos los sponsors, lo que viene. ¿Qué complicación hoy día tiene el que no esté incorporado el básquetbol en la ley para que un empleador cualquiera pueda generar un contrato de trabajo a un basquetbolista? ¿Cuál es el punto, digamos, de inflexión que genera que no hayan basquetbolistas contratados en diversos escenarios, por decirlo de alguna manera? Por intermedio del presidente, perdón, senadora. Presidente, por intermedio... No me ofendo. Siempre por intermedio de Francisco, presidente. por favor, adelante. Dele nomás. Presidente, hay que distinguir dos situaciones. Una persona, sea o no sea basquetbolista, puede ser contratada por un empleador bajo las reglas del Código del Trabajo. Eso no tiene. Si parte de sus servicios implica prestar servicios como basquetbolista para instruir, hacer instrucción o participar como figura destacada, en fin, ese es otro cuento. Lo que estamos discutiendo acá básicamente es si estas entidades
con empleadores y trabajadores pueden acoplarse al contrato especial de trabajadores deportistas profesionales y actividades conexas. Ahora, quizás la pregunta que está de fondo... Perdón, solo para precisar, porque no establece ese contrato en el Código del Trabajo, excepción y nominación. No dice contrato especial de trabajo para deportistas de básquetbol, fútbol, etcétera. Entonces, ¿cuál es la complicación? Es porque es para futbolistas, precisamente explicábamos... Pero no armemos diálogos paralelos. Francisco... Explicábamos al principio de la sesión que cuando se tramitó el contrato de futbolistas profesionales o deportistas profesionales, se acercaron muchas instituciones y dijeron que a ellos esta camisa no les cabía. Porque si bien generaban ingresos y pagaban algunas cosas, pero otras no, y habían personas como en un rango intermedio, como lo señalaba por su intermedio el senador Galilea, como que con becas de estudio, en fin. Entonces, por eso se circunscribió al fútbol. ¿Por qué? El fútbol es una actividad basada en empresas que ya estaban... senadora, lo que ocurre es que... Sí, perdón, disculpa. Es que por... Es verdad, y tres también. Está bien. No, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando se hizo el contrato de futbolistas profesionales, el correlato del trabajador a la transformación de los clubes profesionales en sociedades anónimas deportivas, que esas eran empresas que generaban ingresos, que pagaban impuestos y que por lo tanto tenían que necesariamente ser... tenían que ser realmente responsables por sus obligaciones laborales y previsionales. Perdonando la indiscreción, pero cuando tramitamos este contrato nos encontramos con contratos de trabajo extendidos en servilletas, ¿ya? Era una informalidad inaceptable para cualquier trabajador, cero cotizaciones previsionales, en fin, y hoy día sí funciona bien. Ahora, la pregunta no es una pregunta tan jurídica, es una pregunta si los clubes de básquetbol son o no son, y es súper neutra la pregunta, no tiene ningún sesgo, son empresas capaces de soportar un conjunto de obligaciones y derechos laborales en serio, como los dice el Código del Trabajo, con prestaciones previsionales, con derechos fundamentales, con derechos colectivos, como es en el fútbol. Esa es la pregunta que yo creo que está rondando en este momento. Muchas gracias, Francisco. Senador Saavedra. Sí, mire, es cierto la pregunta, pero es que si no, no vamos a hacer nunca. Y yo creo que hay que partir en algún punto, porque no podemos seguir sosteniendo, reitero, en nuestras narices situaciones como las que acá se han descrito, que hay contratos con boletas, que existen los contratos. Yo no quiero pensar mal, no quiero que nadie fiscalice, no quiero que vaya impuesto interno, nada de eso. Lo que sí quiero es que se regularice la situación y que tengamos, porque hay una liga de básquetbol profesional que está jugando en este momento en Chile. No es el básquetbol amateur, es básquetbol profesional. Se transmite a través de un canal como es el CDO. ¿Así se llama el canal, entiendo? Sí, pues. Pero está... Sí, canal CDO, y hoy día la Liga también tiene su canal. Y eso... Disculpe la interrupción. No, está bien. Y créanme que ahí hay generación de recursos. Entonces, yo no quiero levantar la costra porque debajo de eso puede haber mucha situación que tengamos que después investigar y lamentar. Entonces, sí prefiero regular y ya los clubes tienen que empezar a pensar de forma distinta, a actuar de forma distinta y efectivamente si quieren competir, y uno de los problemas que tiene el deporte cuando tiene que competir con otros, se nos viene el rugby a propósito, que vamos a un mundial, pero también ahí detrás hay pago por jugar, pues. Entonces, ¿cómo regulamos eso? ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Quién está haciendo descarga de esos recursos que se transforman en contratos? Entonces, no quiero pensar eso, pero sí prefiero ir por el camino de la regulación y preguntarle al diputado, por su intermedio, presidente Marco Ilavaca, compañero y gran amigo mío, decirle que si está disponible para que, porque ¿qué es lo que tenemos que sacar aquí? Es que el básquetbol pase a tener contrato y sea parte del artículo 152 y dejar, por lo tanto, la otra parte de la frase que hace ruido fuera. Eso tendríamos que hacer nosotros acá una indicación, entiendo, para poder entonces, pero le pregunto a él como emocionante. Perfecto, sí, antes de dar la palabra, mire, se ha extendido más de lo que pensamos que era un proyecto bastante más simple de lo que es. Esto también
se extiende probablemente a otros deportes, a mí me interesa que venga la ministra y que citar algunos equipos y federaciones para que nos puedan también exponer la otra cara de la moneda. Senador Galilea, y damos por terminadas las palabras y vamos a ponerlo en tabla en una próxima sesión, a la que van a estar todos invitados, por supuesto. Sí, gracias, presidente. Solo para dar un contexto final, yo creo que con todo lo que han contado Gerardo y Francisco, el 50% de los jugadores ya tienen un contrato formal de trabajo, existe canal del básquetbol, o sea, todo indica que esto ya tiene un nivel que pasó a ser algo profesional, es una profesión y como tal, y recojo la pregunta inicial del diputado de la Vaca, este es un trabajo, hay una frontera entre el hobby y el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, pareciera que el básquetbol hace algún buen rato ya pasó eso. Entonces, en esa perspectiva, yo comparto lo que dice el presidente de la comisión, escuchemos al Ministerio del Deporte, escuchemos a la parte dirigencial para tomar las decisiones correctas y después entrar a las votaciones. Pero creo que hemos quedado todos muy bien documentados de cuál es la situación actual del básquetbol en nuestro país. Solo queda por dilucidar cuál es la capital del básquetbol en Chile. Bueno, ahí vamos a tener discusiones más fuertes probablemente. Primero, nos han acompañado además, importante también, Francisco y Gerardo, las presentaciones en PowerPoint, que si no las tienen se las puede hacer llegar la Secretaría. Le agradezco, Francisco, Gerardo, diputado de la Vaca, y damos por cerrado este punto. Vamos a poner este asunto con, por supuesto, el empuje del senador Saavedra, muy amigo del diputado de la Vaca, para sacar adelante este proyecto y discutirlo también con la profundidad que merece. Muchas gracias y pasamos al punto 2. Gracias. A continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para flexibilizar y compensar la jornada laboral de cuidadores, niños, niñas y adolescentes, discapacitados y personas mayores. Nos acompaña su autora, la senadora Paulina Núñez, que ya nos ha acompañado en otras reuniones de la comisión. Gracias, Marco. Gracias. Y por vía telemática nos acompaña el director de Políticas Públicas de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA. Aquí también importa hacer un punto porque ayer el subsecretario Bocardo señaló o manifestó un criterio de disconformidad respecto a la idea de teletrabajo permanente para cuidadores, considerando que esta actividad debía ser puramente excepcional. Me parece que es un punto que también tenemos que levantar porque muchas asociaciones que nos han acompañado, Arriba Mamá, etcétera, las asociaciones de madres en general, quieren también que este sea un derecho de carácter permanente y no meramente excepcional. Entonces, si se produce la discusión de si esto precariza o no precariza, yo creo que hay que escuchar principalmente a los afectados, y en esa materia también creo que es bueno que nos exponga aquello que señaló en la Cámara de Diputados, entiendo que fue la Comisión de Trabajo de la Cámara, el subsecretario Bocardo. Dicho esto, Paulina Núñez, ¿tiene algo que agregar? Si no, le damos la palabra inmediatamente a Rodrigo Mujica. Paulina. Gracias, presidente. Solamente nos están siguiendo las agrupaciones, Arriba Más Chile, están conectadas, viendo pública, ¿cierto?, esta comisión. Agradecerles ahí el interés y concuerdo con usted, presidente, que el Ejecutivo tiene que estar presente, así que espero que esa opinión que indicó el subsecretario también la pueda añadir a la discusión de este proyecto, porque evidentemente lo que estamos buscando es entregar un aporte y no perjudicar a algún trabajador o trabajadora. Muchas gracias. Consulta al subsecretario, porque obviamente que este proyecto apunta en una dirección contraria a lo que él señaló. Entiendo que decía relación con la ley de cuidado, etcétera. Yo no veo de qué forma podría precarizarse el trabajo si es que algo que evidentemente sentido por las asociaciones y grupos de madres. Nos acompaña el director de Políticas Públicas de la Sociedad de Fomento Fabril, Rodrigo Mujica, por vía telemática. Rodrigo, ¿está por ahí? Pues esa no se va a votar ahora. No, no se vota. Ahí está. Rodrigo, muy bienvenido. Adelante, por favor. Más luz en la cara. Está silenciado, no se te escucha. Rodrigo.
No se escucha. Rodrigo Mujica, ¿está por ahí? Ahí sí, ahí está. ¿Aló? Presidente, Sí, Rodrigo. muy buenas tardes. Te escuchamos, Creo que hay un adelante. problema con el audio porque no pudimos escuchar sus palabras anteriores. A usted no más, porque al resto sí lo pudimos escuchar. No, sencillamente queríamos conocer la opinión de la SOFOFA respecto del proyecto que modifica el Código del Trabajo para flexibilizar la jornada laboral de cuidadores de niños, niñas, adolescentes y discapacitados, que es el boletín 15106-13, que imagino que tú tienes a la vista. No, algo... No escuchamos, presidente, ¿verdad? Quizás con otro micrófono. ¿Escucha ahí? ¿Escucha ahí? No, tampoco. No, no escucha. Escuchamos a la persona que habló anteriormente, se escuchaba perfectamente. Ya, a ver si podemos solucionar el problema técnico, si no, no tenemos cómo seguir la... Que se conecte de nuevo, el mismo. Pero ustedes me escuchan, ¿o no? Sí, claro. Sí. Ya, bueno, vamos a partir entonces con la presentación, presidente, y después para las preguntas esperemos que esté solucionado el problema. Pero si ustedes no me escuchan, podemos partir para no quitarle más tiempo. En primer lugar, quisiera agradecer, presidente, por la invitación realizada a la Sociedad Fomento Fabril. Y quisiera, en primer lugar, excusar al presidente de SOFOFA, Richard Fernandez, que por tema de agenda no nos pudo acompañar hoy día. Pero vengo yo, Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas, y me acompaña Camila Valenzuela, asesora legal, para presentar nuestra opinión respecto al proyecto de ley que se discute. Tengo una presentación que quisiera levantar. Ustedes me dicen si la pueden ver de manera correcta para ya poder comenzar nuestra exposición. Perfecto, muchas gracias, presidente. En primer lugar, antes de presentar nuestra opinión sobre el proyecto en general y sobre todo lo que tiene que ver con la flexibilidad de jornada en general, quisiera contarle muy brevemente en un par de láminas respecto de SOFOFA, la Sociedad Fomento Fabril. Nosotros somos un gremio empresarial que hoy en día reúne a más de 160 empresas socias y casi 70 gremios empresariales del país, tanto gremios regionales como gremios sectoriales, que en su conjunto representan a casi 3.800 empresas. Y tenemos un propósito, que es lo que nos hace estar hoy día aquí en esta comisión, que es poner a las personas en el centro de la actividad empresarial y hacer de Chile un país de oportunidades. Por lo tanto, creemos absolutamente relevante. Y sectores que están cada vez más relacionados también con la nueva economía, con una economía del siglo XXI, economía digital, economía de servicios. Por lo tanto, no solamente estamos representando a una industria manufacturera, y también representamos y tenemos representación territorial a lo largo de... Rodrigo, ¿me escuchas ahí? Rodrigo, ¿escuchas? Aló, Rodrigo, ¿me escuchas o no? Eso, mejor cerrarlo. ¿Aló? ¿Cómo nos comunicamos con este señor? Yo estoy al teléfono con Camila Valenzuela. Ya, dile a Camila Valenzuela que lamentamos mucho que los problemas técnicos, que la vamos a citar a la próxima sesión que veamos este proyecto, que no podemos trabajar en estas condiciones. Y que perdone, que es falta absolutamente nuestra. ¿Y acá? Le las disculpas a Rodrigo. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Aló? Sí, hola. Ya. Ya, gracias, Francisco. Chao. Hoy qué lata.
Ya, ok. ¿Algún varios? Porque voy a dar por finalizar la sesión. No, hubo un problema técnico, pero no podemos estar. ¿Algún varios, senadores? ¿Está todo bien? Sí, no, vamos a dejarlo la próxima vez y vemos cómo podemos sacarlo adelante. Sí, vamos a oficiar, eso ya lo dejamos nosotros oficiar a la ministra Venado y ver a las federaciones, buscar a las federaciones y se aceptan propuestas precisamente para poder ver esto. Este es un tema que parecía muy sencillo, no es tan sencillo. Es bastante más complejo de lo que parecía. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, senadora Núñez, gracias por acompañarnos y perdón. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.